Ok, volvimos, señores, volvimos. Estuvo muy bueno ese cierre. Ya saben, señores, planeta, no redondeta. Planeta. Bueno, señores, Asombrado, vamos asombrado realmente. avanzando un poco y ya vamos llegando al final de este programa. Ya este es el último cuarto. Vamos a decirles, señores, que además de pensar que el planeta es plano y que hay unas personas que nos están mandando en el mundo, que todas las teorías de las que hemos hablado hoy cumplen con los tres factores para hacer una teoría conspiracionista, solo les quiero decir algo. Preguntamos que qué preferíamos, Microsoft o Linux, todos dijimos Microsoft. Viva Estados Unidos, viva Pfizer. Y después de esto, le doy paso con el chip que tengo implantado en el brazo a Andrés, que nos va a hablar un poquito de por qué las vacunas son toda una conspiración para dominarnos y que compremos más productos de Microsoft. Desde que Eduardo le lanza la bola. Andrés. Andrés. Bueno, listo. Gracias. Pues recordar primero que el tema de las vacunas está muy de moda ahorita, ¿no? Por un virus que también puede ser conspiración o una teoría conspirativa. Puede ser gringa, puede ser china, incluso puede ser rusa. Y precisamente a partir de ahí viene esta teoría conspirativa como tal, que es el desarrollo de las vacunas específicamente para el COVID-19. Tenemos que hablar primero que las vacunas, digamos a nivel profesional, a nivel de mi carrera, son un gran invento para la humanidad, pero hay claramente un grupo de personas y los vamos a denominar como la docena de los desinformadores que no creen esto. La docena de los desinformadores son precisamente, podemos decirle 12 personas o 12 grupos de personas, los cuales se encargan de desinformar sobre todo el tema de vacunas a nivel mundial. Y adivinen de dónde son. Estados Unidos. United States of America. Oh, O sea que no United sorprende a States of nadie. America. A nadie. O sea correcto. que son los mismos terraplanistas y cuanónicos. Illuminatis. Masones. Illuminatis, masones. No, esa es la cábala. Hay un grupo que se llama Anti-Vax Watch, ¿sí? Este grupo fue el que identificó a esta docena de desinformadores en cuanto a toda la mala información que hay sobre las vacunas. Y posterior a eso, el centro, no conocía este instituto, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital, ¿sí? Dirigido por un señor que se llama Imran Ahmed, explicó, y abro, hay un pequeño grupo de individuos que no tienen experiencia médica relevante, que están abusando de las plataformas de medios sociales para tergiversar la amenaza sobre el COVID y difundir información errónea sobre la seguridad de las vacunas. Cierro comillas. Toda esta gente se ha encargado de hacer una mala campaña en los medios, principalmente redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, en contra de las vacunas. De acuerdo a los tres parámetros de las conspiraciones, ya tenemos los medios acá, ¿correcto? Bien, bien. El segundo parámetro, entonces, nos faltaría el conspirador. Tenemos dos conspiradores principales, las farmacéuticas Por supuesto. o ahorita un señor de lentes que me cae muy bien, que está haciendo que estemos conectados ahorita, está haciendo posible esta conexión y se los voy a poner en pantalla. Viejo Bill. Don Bill, William Gates III. exacto, y Por favor. miren, es muy curiosa la imagen que está con Miguel Bosé. Porque Miguel Bosé es yo sí iba a antivacunas. decir, Miguel Bosé es el antivacunas más grande de los Exacto, famosos. exacto. Yo creí que Entonces, era Jim Carrey. no, Jim Carrey es con el tema del Botox. Bueno, el caso es que todas estas, digamos, este grupo se ha encargado de realizar propagandas profesionales en contra de las farmacéuticas principalmente. Estamos hablando de tiempos atrás y principalmente de fastidiarle la vida y lavarles el cerebro un poco a los padres de niños, ¿sí? A los padres de familia. Precisamente en Estados Unidos hay un movimiento antivacuna bastante grande y los padres como tal de cierto grupo no vacunan a sus hijos. Enfermedades
parecidas a la poliomielitis exterminada por vacunación, han vuelto a aparecer. Enfermedades como el rotavirus, casi extintas por vacunación, han vuelto a aparecer precisamente por estos movimentarios. Me recuerdo mucho ese término por los Simpsons. Y bueno, quiero llevar este tema ya propiamente al COVID, porque tenemos que hablar de un tema muy curioso que pasó, y es las famosas vacunas 5G. Las vacunas 5G decían que nos Sin iban a coger, implementar perdón, sin coger. 5G. Excelente apunte, Daniel, el apunte de la noche. Los síntomas que pasa por vacunarse, ¿no? Por no coger, digo, por También el No síndrome coger del la pasado. vacuna y no ponérsela. coger la vacuna. Bueno, tengamos en cuenta que estas vacunas 5G fueron también un tema mediático, y digamos que se ocasionó también por el veto que le hizo Estados Unidos a China, ¿sí? Y precisamente de ahí, digamos que arrancó todo el tema o parte del tema COVID, indicando que el COVID era una venganza de China hacia Estados Unidos y que fue desarrollado en un laboratorio y que no es natural y que no viene del murciélago, etcétera, que puede tener su razón o no, y creo que eso lo hablamos en algún momento en el episodio de zombies. Bueno, a partir de aquí, don Bill Gates, digamos que habló en su momento sobre la pandemia, ¿sí? Y empezaron todos los conspirativos a hablar del tema. Unos están diciendo que la vacuna fue un plan de Bill Gates para insertar los chips y tener controlada toda la humanidad. Otro Colgando que esta llamada, Bill Gates me está diciendo que cuelgue esta llamada. otros que la vacuna se desarrolló en un laboratorio militar gringo, ¿sí? Y esto lo voy a leer tal cual. De lo que no hay duda para algunos es que se transmite por las ondas electromagnéticas de la red 5G. Así tal cual el texto que no sé, por favor, muchachos, algunos que se puso la Pfizer, indíquenme si han sentido que les han llamado, les ha entrado un mensaje WhatsApp por sus venas. Yo he No sé, tenido, pero a mí me yo he salió una tenido, lucecita en la cabeza. Pero es que en Colombia no hay redes 5G, solo llegamos a 4G. ¿Cómo me contagié yo? Y eso de duras penas. No, ya están entrando, ya Me están dio entrando. COVID, me hicieron el examen, salió positivo, me enfermé re feo. Y entonces, misterio, misterio. Está muriendo 800 personas al día en Colombia. O Sí. sea, las Bueno. redes 5G, ¿cómo? Hay algunas estadísticas que quiero compartirles en cuanto al tema, y es que, por ejemplo, el 38% de la población norteamericana cree que el virus fue creado por el hombre, el 26% que fue un intento deliberado por disminuir la población mundial, el 39% que la población está siendo engañada por el gobierno sobre la pandemia, y el 44% cree que los principales medios de comunicación están alimentando deliberadamente y causando todo este terrorismo mediático como tal, ¿sí? O sea, es muy absurdo, digamos que pensar todo este tema de las vacunas 5G. Puede ser que efectivamente el virus haya sido desarrollado en un laboratorio, y, pero llegar a tal punto de creer que nos implantan un bot, un chip en la vacuna y poder controlarnos, o sea, ya se zafa y se llega al punto de la película de Kingsman, cuando el man regala todas las SIMs a la población mundial. Realmente es bastante curioso, y aquí solo hay que decir terraplanistas. No se me ocurre otra cosa. Fantasía máxima. Pero Andrés, yo sí tengo una pregunta. Es que yo siempre me surge la misma pregunta con ese tema. A ver, las teorías conspiracionistas que hablamos hasta aquí, digamos que, digamos que son ridículas, absurdas pero al final no hacen mucho daño, ¿cierto? Ujú. O sea, pues la gente no es que pierda demasiado.
que crea el Am, terraplanismo, el que crea en todo esto, pues ya de por sí es medio pendejo, ¿cierto? Pues, ¿qué puede esperar? ¿No? O sea, no hay una pérdida para la humanidad, pero esta conspiración de las antivacunas y otras son peligrosas, son muy peligrosas, Bastante, bastante. son muy Ed- peligrosas, da bastante rabia que esas cosas pasen. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón? Eduardo, La- un paréntesis. Ujú. Quanon suena ridículo, ¿sí? Suena ridículo desde todos los puntos de vista, pero Quanon es un problema en Estados Unidos espantoso. O sea, hablamos de familias divididas por el Quanon. Digamos, Hablamos de un Colombia, uribismo y disparo petrismo. Es peor, algo muy mucho peor. parecido, de hecho. No, hablamos de que hay grupos de apoyo para víctimas de Quanon, y no estoy hablando de víctimas de atentados, estoy hablando de que hay gente que ha quedado loca y su familia ha tenido que lidiar con ese problema mental. Claro, sí, no, o Sí, sea, lo que yo estamos, quería Jorge, decir, le entiendo a usted, pero lo que pasa es que QAnon es algo que es local de Estados Unidos. no, es es que ese es el problema. correcto. Sí, Quanon mientras ahorita que los ya está en antivacunas, Alemania y los pero, grupos neonazis están usando las mismas cosas que dice Quanon para resurgir. pero la verdad todo eso es muy localizado. En Colombia, el uribismo está cogiendo a pie de letra el manual Mm, del Quanon para convertir a el Uribe en terrorismo Dios. molecular. No, Jorge, ve, pero es que lo que yo digo es lo En, siguiente. o sea, Es decir, yo no estoy el diciendo que cuento, que estas el teorías no cuento, sean no, yo lo entiendo, malas para una Eduardo. persona. Es decir, yo no estoy Eh, diciendo que no tengan consecuencias, que sean sin consecuencias. Yo lo que estoy diciendo es que si una persona es tan pendeja de creer en eso, ya de por sí es una pérdida para la humanidad, ¿cierto? Es decir, ¿qué le aporta dígale esa eso, persona a la humanidad? Nada. Yo estoy dígale eso pensando, al yo hijo estoy, del tipo yo estoy pensando que en vendió la casa términos, porque pensó que la tormenta venía y Construyó el arca. sí, ahora pero es la que yo no familia Sí, estoy, yo no Jorge, está. estoy, yo no, vuelvo, o sea, es yo que, apoyo aquí en esto a Eduardo porque es es que, decir, o yo no sea, estoy, las teorías, las hipótesis o teorías conspiranoicas anteriores no afectan a la humanidad en general, es Pero esta correcto, no sí. afectan mientras a la que humanidad en general. Hay esto en personas particular, afectadas, o esto sea, sí lo que va a decía joder el mundo. Daniel mencionaba la secta, una secta religiosa, y entonces, claro, o sea, pues a las personas las afecta mucho, pero eso no afecta a la humanidad. Eso es una cosa muy, muy localizada, eso es una cosa que, hombre, probablemente en unos años ya ni siquiera exista. O ¿Ya? sea, si yo Es Correcto. creo decir, en la Tierra plana, eh, no va a afectar a nadie de mi es alrededor, correcto, o sea, pero si yo hombre, no me no vacuno, vamos a yo perder al puedo ser un próximo foco. Stephen Hawking porque se ha vuelto terraplanista. Pero, Colombia, el O porque 17.5% de la población colombiana no se quiere vacunar. y eso sí es muy malo, Demasiado, eso es demasiado. malísimo. sí, Es porque malo. somos Pero no es 50 un millones de personas. porcentaje, pero no es un porcentaje 17, tan alto. Bueno, sí es alto, sí no, es alto. Entonces 17 gigante, yo le hacía la pregunta a 55. Andrés, yo le hacía la pregunta a Andrés, ¿cuál crees vos que es la razón para esto? La razón, primero, la desinformación. Eh, segundo, el hecho precisamente de este grupo de 12 desinformantes que les estaba mencionando anteriormente. Y sobre todo el movimiento antivacuna, piensa en el pasado, ¿sí? Y volvemos al terraplanismo. No sé por qué lo relaciono, pero es que tiene mucho sentido. Y es que anteriormente no existían vacunas. Claramente, anteriormente habían castigos divinos, los cuales eran las enfermedades como la lepra y eso, que eran castigo de Dios, que pues gracias a la ciencia pues se desarrolló hasta tratamiento. Eso ha llevado a la gente a pensar que pues realmente no necesitan ningún tipo de fármaco, ningún tipo de medicamento para poder solventar alguna enfermedad. Y lo siguiente es no enriquecer a las empresas farmacéuticas como Pfizer, como Sinovac, etcétera, ¿sí? Son varias variables, pero digamos que estas son las principales y eso
digamos, hace que la gente, gente que puede tener cierto conocimiento, manipula eso para que los demás, digamos, seres comunes, como por ejemplo acá en Colombia, muchos dicen que no se van a vacunar porque es que vieron en las noticias que la vacuna producía la muerte, que porque la vacuna producía muchos síntomas, pero realmente no es así. Pero Entonces, hay una cosa ahí, Andrés, que lo digo ya por experiencia de lo que sucedió acá. Yo en un principio debo decir que todas las personas que se puedan vacunar, por favor, vacúnense. tal, Pero como segunda cosa, sí debo decir que pasó con el tema de AstraZeneca. Sí tiene complicaciones. AstraZeneca, lamentablemente su vacuna causa, Andrés me va a decir realmente el nombre de lo que causa, no sé, una trombosis, algo así. No todas, Coágulos. no todas, y no a todas las personas. El porcentaje es muy bajo, pero puede suceder. Y esto, cuando sucedió, asustó a las personas. De hecho, acá dejaron de poner AstraZeneca como primera vacuna y como segunda vacuna están poniendo Moderna o Pfizer para hacer una combinación, porque yo sé que las vacunas son distintas, ¿no? AstraZeneca no funciona igual que la de Moderna o la de Pfizer. en Colombia cuando Janssen o Johnson y Johnson empezó los estudios clínicos, tuvieron muchísimos efectos adversos, pero los fueron manejando, ¿sí? Precisamente para eso son los estudios clínicos y eso. ¿Qué fue lo que pasó? Por qué diferentes efectos adversos en diferentes personas en todo el mundo? Por la urgencia. Una vacuna necesita más o menos 10 años para su desarrollo. Por la urgencia de la pandemia, fue un tiempo récord. Esa fue otra cosa que no dejó que la gente estuviese tranquila, porque ¿cómo así que van a desarrollar una vacuna en un año, en menos de un año, pero no han podido con la vacuna del VIH? ¿Sí? Eso lo hablamos también en parte con el episodio de zombies, pero eh, el desarrollar una vacuna para una pandemia en tiempo récord, claramente tiene su error. Sí, eso es como las personas que son multitareas, que tratan de hacer tres, cuatro tareas y no terminan haciendo ninguna bien, porque pues no se pueden enfocar en un solo objetivo y no pueden optimizar los recursos para digamos, ese solo fin. En el caso de la vacuna, pues por el tiempo, por la premura de la situación, se pudieron haber saltado muchísimos protocolos, una que otra sustancia, qué sé yo, moléculas, etcétera, precisamente para poder tener el resultado rápido y, digamos, darle una solución a la humanidad que iba a ser una solución momentánea. Precisamente Pfizer dijo, nuestra vacuna va a durar 6 meses, no alcanza a llegar al año. Y ha sido la única farma que dijo que tiene duración. Las otras farmacéuticas no se han pronunciado en cuánto va a durar la inmunidad con la vacuna. Pero también es un hecho de que es que realmente el tiempo de estudio no fue sino un año, entonces no pueden saber a futuro si vamos a tener una cola o un ojo en la cara Cuando era un nuevo. virus nuevo, cuando todavía se está determinando el mecanismo de acción del virus, todavía se está determinando los síntomas. Mire que ahorita estaban tocando el tema del moho negro, ¿sí? Eso apareció muchísimo, apareció creo que este año, ¿no? Y eran Este año, pacientes hace que poco. se complicaron precisamente por la infección por COVID. Entonces, todavía estamos conociendo el virus a nivel ciencia y pues ahorita salió hace poco una variante que se llama la Delta Plus. Ay, Es sí, una variante bastante fuerte. Las farmacéuticas no se han pronunciado si la vacuna como tal va a proteger contra esa variante. Sí las vacunas protegen contra ciertas variantes como tal, pero contra esta que es nueva no se sabe. Y es que una variante, las variantes pueden ser por región o por país. Si vino una persona, por ejemplo, Daniel se contaminó, vino de Canadá a Colombia, nos contaminó a nosotros y nosotros empezamos a desarrollar esa mutación colombo-canadiense, una vaina así, y se hizo una variante, una mutación del virus bastante fuerte que la vacuna como tal no puede, digamos, Combatir. proteger, combatir, correcto. pero Mejor todavía no no se venga, sabe, Daniel, quédese allá. todavía no se sabe, ¿no? Esta Daniel, variante Delta, esta usted no variante es Delta bienvenido en mi Plus, casa, Daniel. que si no, es que si no estoy mal es de la India, De la India. sí, Los indios tampoco son bienvenidos en mi casa.
sí, sí se ha dicho que es bastante más contagiosa, bastante más mortal, pero No es sí, más no es, mortal. sí, sí, la Delta uno no, Eduardo, pero Nunca, la nunca han Delta 2 dicho que es más mortal, que es más contagiosa. Y eso hace que muera más gente. Pues porque entre más gente se contagie, más gente se muere a la misma tasa de mortandad. pero hasta Es donde yo más, entendí, pero hasta donde yo entendí, sí parece que las vacunas sí están funcionando. Me imagino que el porcentaje efectivo no será el mismo, pero sí. Andrés, se le fue el micrófono. ¿Aló? ¿Ya? Ya. Ya. Agárrelo. sí, Ok. sí, ya, ya. No, no han indicado todavía la efectividad como tal. Entonces, pues, mientras esto pasa, pues, que la teoría conspirativa siga, ¿no? Creo que Sí, reúne ¿no? también los tres para Este, hacer Sí, sí, conspiración. sí. No, Andrés, lo Andrés, más chistoso, aquí en Cúcuta específicamente pasó un caso muy chistoso. Y es que para juntar dos teorías de las que ya hablamos, uno de los líderes de los Ah, masones sí, acá en el de los Cúcuta masones se murió. se puso la No, vacuna Sí. y el se minuto en que murió. se puso, le dio la vacuna, se le agravó un problema de salud, le salió una pulmonía de Dios sabe dónde y se murió. Ay, Correcto. qué mal. Correcto. Entonces, Claro, ahí uno queda estaba. así como de, yo, o sea, yo lo What? conocía personalmente, era amigo de la familia y pues fue muy terrible y todo, pero, o sea, uno queda así como de, ¿qué pasó aquí? Ajá, o sea ¿qué que Jorge es vacuna era? masón, es infiltrado. Chan, No, No, chan, pero ojo, chan. los masones no son los mismos terraplanistas. Ah, los No, masones no, son no. educados, por favor. al Sí, contrario, no. lo, Sí, ya es No, pero hay una complicado. Vea, verdad. lo que pasa es que eso pasa con todas las vacunas. Lo que pasa es que la O gente sea, no sí, sabe. sí, pero, o a sea, ver, o sea, tenga en cuenta póngale que los cuidado a masones la no creen situación. que dominen el mundo. Las demás personas son los que creen que los masones son los que dominan al mundo. Yo por ahí leía hace rato que hablaban, buscando información pues sobre esto, que el grupo Bilderberg, ¿no? Que es famoso, pues lo relacionan mucho con los Illuminatis y esto. Y que le preguntaban a alguien que asistía regularmente a las reuniones del grupo Bilderberg que si es verdad que ellos pues, quieren dominar el mundo. Dijo que si eso era verdad, ellos habían fracasado miserablemente, porque, Ay, qué buena porque pues, respuesta. de haber, ¿dónde está dominado? No hemos podido. Y llevan 50 años reuniéndose. Entonces, no, pues, Pues, señores, allá van las conspiraciones. les voy a contar ahorita que estamos en teorías conspirativas y que creemos que nos van a acabar el podcast cada vez que decimos Jeff Bezos 3 veces. eh, que me tocó levantarme hace un momento porque de repente escuché ruidos extraños en el apartamento y creo que es que ya estoy asustado porque Forchan viene por mí y, y creo que Los Illuminatus. se acercó un zorrillo a la ventana o cerca de la ventana de mi casa y decidió rociar su aroma delicioso. Y tuve como unos 15 minutos con este aroma de zorrillo delicioso No, acá. Y esto yo no puede creo ser que esto es casualidad. obra de los Illuminatis, de Forchano, de cualquiera Zorrillo que me lo Illuminati. mandó. No, es que de 50 han pasado cosas extrañas durante la grabación de este podcast. Vea, yo sí quería decir que realmente las vacunas siempre han sido así. Lo que pasa es que la gente, o sea, no sé, es que ahí sí, El No, ¿qué es mono me eso, Jorge? asustó. No, ¿Qué pasó? Jorge, no vaya a mirar hacia atrás. no mire para atrás. Ya pasó. Ya, era uno de los terraplanistas. Hubieran visto la Eh, cara de Daniel. Los que estén en YouTube vuelvan a ver la cara de Daniel. ese está bueno, ese está bueno. No, vea, las vacunas han sido así siempre y realmente todas estas cosas lo que revelan es lo que decía alguien por ahí hace rato, el fracaso de los sistemas escolares es patente porque a uno, ¿cierto? A nosotros y a los niños hoy en día incluso, en todos los países, a mí no me van a decir que el primer mundo es diferente que el tercero, ni que el segundo, ni que el cuarto. Entonces es la misma vaina. Eh, a los niños les enseñan un montón de pendejadas, pues les enseñamos un montón de pendejadas que no sirven para nada. O sea, a ver, quién dígame aquí, aparte de calcular el golpe en el Dungeons and Dragons, ¿para qué carajo les ha servido el teorema de Pitágoras? Para nada, para nada.
y sin embargo a usted le pueden dar a usted palo 6 meses con eso, por lo menos. Y hoy en día con celulares en la mano, ¿quién usa la mente para hacer una operación de Estamos tres usando, cifras? cada vez está Nadie. viendo nuestra capacidad de cómputo, gracias a la Entonces, en cambio, las computadora. cosas importantes que sí debería uno enseñar o que sí debería uno aprender, no las aprende. Por ejemplo, que las vacunas no son perfectas, nunca lo han sido y probablemente nunca lo vayan a hacer. Hay como 100 veces más probabilidad de morirse de un ataque cardíaco por chutarse un Red Bull. Viagra de la misma empresa Ajá. Pfizer Vuelvo un que momentico, por la ya vengo. vacuna de Pfizer. Sin embargo, nadie duda en chutarse el Viagra, pues cuando lo necesita. Nadie. A usted le dicen, no, pero tiene un 1,6% de probabilidad de infarto. Eso es muy poquito. Pero si a usted le dicen hay un 3 por 1000 de probabilidad de sufrir coágulos, no, 3 por 1000, eso es demasiado. Entonces, es esa ignorancia de la gente que colabora para que pasen estas cosas. Y Yo, es a yo, donde tendría que apuntar todo, ¿no? yo quiero terminar mi intervención con un tweet que encontré precisamente sobre esto y dice así: espero que no, paréntesis, sea obligatoria llevar. La mascarilla es control total de los gobiernos y el virus es una farsa. No es más que una gripe muy contagiosa y la excusa para la vacunación. ¿Y ¿Quién quién lo dijo eso? dio? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos? No comento la fuente, solamente el tweet y ya. No Es nos su metamos en amigo, líos. es su amiga. No. Hay muchísima gente que piensa así y todavía a la fecha piensa que la pandemia no existe. Recuerdo cuando empezó esto, en marzo, abril, que todo el mundo decía, es que yo no, esa pandemia no existe porque yo no conozco a nadie que le haya dado. Y ahorita están ¿Conoce cayendo usted, muchos conoce, de hecho, amigos, la frase era familiares, así, la todo. frase era, ¿conoce usted a alguien que haya tenido COVID? Y entonces con eso estaban tratando de desmentir el hecho de que podía existir. Exacto. Pero ya no, ¿no? Ya no, Pues es que No, se ya ha no, muerto ya no la cualquier usan, ya cantidad de no usan eso. personas. O sea, yo digo, De- cercanos a nosotros, a mi familia, 2 personas muy cercanas a mi esposa, tías de ella, eh, Juanca en Cúcuta, el de las hamburguesas, falleció de No, en COVID. mi colegio donde yo trabajo, casi que una vez por semana hay alguna noticia de familiar de profesor o de estudiante que murió. y, Básicamente una vez por Pero mire, semana, y casi eso siempre. que, les voy a decir algo que yo no me acuerdo si ya se los dije la vez pasada, y es la muestra perfecta de la efectividad de una vacuna. Nosotros en donde estamos, pasamos de tener 2.000 casos diarios positivos de COVID hace 5 semanas o 6 semanas a toda esta última semana tener menos de 100 casos. ¿no? Solamente por el hecho de haber aplicado. Claro, ya el más del 80% de personas tiene vacuna, al menos la primera. Y ya solo con eso se ha bajado una cantidad gigante. Entonces, pues, la invitación es a que se vacunen, definitivamente. Pero bueno, señores, este era nuestro último cuarto. Yo no sé si nos va a tocar alargarnos uno más porque tenemos el cierre de los cierres. Johan nos prometió la historia de las historias. Dijo que esto iba a valer las 2 horas que ha durado este podcast. Obvio. Ya nos van Entonces, a regalar al Mire, basilisco. miren, para comenzar esto, hay que hablar de una cuestión con respecto al tema, ¿no? Que es que decimos que las teorías conspiranoicas, y yo creo que es que eso le ha hecho mucho daño a la humanidad, como lo dice Eduardo, porque es que si nosotros hablamos de teorías, o sea, que son las posibles teorías que puede tener cualquier persona sobre una idea en particular, eso es muy debatible en muchos escalones, porque es que muchas de las teorías toman cosas reales para convertirlas en un cuento estúpido, pero en muchos escalones, mucho de lo que esa persona o de lo que la teoría toma como base es real, ¿sí? O sea, los mismos terraplanistas toman datos reales y experimentos reales que los patentan. Claro, aquellos que los contradicen, no. Entonces, eso sí, no. Esos libros de cálculo y todo eso, eso no. Newton, ¿quién es ese señor? Un loco. Pero la cuestión es esa. O sea, muchas de las teorías, conspiraciones, tienen muchos escalones en los que realmente es debatible. Con respecto a las vacunas, podemos decir que una persona puede tener un miedo real a vacunarse
porque, oigan, me voy a morir. Miren lo que pasó con el señor en Cúcuta de los masones, que se vacunó y se murió. Sí. Y todo el mundo conoce a alguien que ha presentado un caso particular como ese, y eso es lo que le da fuerza a este tipo de cosas, porque se convierte en oiga, no es que el primo, el tío, el sobrino de un amigo se vacunó y se murió, y yo no quiero que me pase lo mismo. Y de ahí es donde nacen todas las conspiraciones. A la gente no le gustan las explicaciones sencillas de las cosas. Y entonces quieren una explicación súper compleja como el QAnon, que nos explique de la forma más intrincada posible las cosas, porque es que es la única forma lógica posible. ¿Cómo es posible que, que algo tan complejo como lo que está sucediendo en el universo, ahí se puede explicar ahí por medio de unas normitas ahí, y que m igual a c cuadrado, y qué es eso? O sea, una de las cosas más chéveres es ese, por ejemplo, la gente mc al cuadrado, igual a mc al cuadrado. Oiga, qué sencillo, se ve tan facilito. Dale, pues intenta resolver a ver qué tal, cómo le va con eso, cómo le va entendiendo. O sea, desde un punto de vista muy simplista, las explicaciones son sencillas, pero es que detrás de una explicación científica hay un trabajo enorme de muchísimos, muchísimos años, que tiene muchas bases, tanto Fundamentos. fundamentadas, experimentales, y que simplemente nosotros lo que se le da, bueno, nosotros no, cuando se llega a una conclusión científica, no vamos a decir, no, todo empezó hace 2000 años, cuando fulano de tal, no. Nosotros decimos, no, mire, ya los avances han demostrado que la vacuna ha demostrado ser muy efectiva, que se han disminuido muchísimo los casos cuando las personas se toman una vacuna, se ponen la vacuna. O sea, eso es de lo que hablamos. Que no, yo no voy a hablar 3 horas hablando sobre ciencia para decirles que las vacunas son efectivas. Bien, ahora, hablando ya del tema conspiranoico, porque es que la idea es esa, ¿no? O sea, el tema conspiranoico es muy chistoso, porque, por ejemplo, vamos a hablar de los ovnis, de la NASA, de los extraterrestres. O sea, ¿De ese es hombres de uno de los, negro? sí, o sea, ese es uno de los eventos Michael conspiranoicos Jackson. más grandes que existe, weón. O sea, pregunta, ¿quiénes de ustedes creen en los ovnis? ¿En los ovnis? O sea, en los extraterrestres, pues. Pero, ¿Cómo ¿cómo así? así? O sea, Yo Yo creo vi que uno. existen Una extraterrestres. pregunta, yo o sea, creo que hay pregunta. extraterrestres, sí. ¿Ustedes creen? No creo que Exacto. hayan viajado 3000 años La luz para cuestión venir y es esa. secuestrar una vaca. No creo. La cuestión es la siguiente. ¿Y dónde los hemos visto? ¿Dónde están las pruebas? En Yo Roswell, vi uno. A ver, o sea, Área 51. no hay ninguna institución científica seria que diga que los extraterrestres son Pero Estados reales. Unidos sacó un comunicado hace poco diciendo que era real. Que La eran A ver, nave. le reales. explico. Momento. No, Bueno, Que las que los naves sí eran objetos. ovnis, objetos voladores no no identificados. identificados. No identificados. A ver, mire, todo empieza como dijo Y que Miguel. no correspondían con ninguna Una tecnología pregunta, a ver, por conocida en el ejemplo, una planeta. pregunta. Vamos a empezar por la NASA. ¿Quién de aquí sabe por qué se creó la NASA? El Área 51, para empezar. El Área 51. El área 51 es un área para experimentación. Experimentación, sí. El Área 51 inició como un área de pruebas para armas atómicas. Ya, sencillo. Empezamos a explotar bombas atómicas allá. Y pues obvio que había que cerrar esa zona. Obvio que no podemos dejar pasar a nadie. ¿Sí? Luego se convirtió en una base militar y en esa base militar se empezaron a probar tecnología, sobre todo de aviones, y obvio, la cantidad de testimonios de personas que iban en aviones comerciales, o no, es que yo vi pasar, o sea, estamos hablando de 1980, 1990, Sí, porque ahora está prohibido 1970, sobrevolar, ¿no? exacto, o sea, y llegaban y veían pasar un avión con una forma que nunca la habían visto, los mismos pilotos, porque es que lo que se tomaba era, ay, lo que diga el pasajero sabe a huevo, pero es que lo que dice el piloto, y el piloto decía, no, ¿saben qué? Yo ese tipo de avión nunca lo había visto, y una velocidad ilógica, pues claro, iba a Mach 5, Mach 4, pues Es que obvio, además para de eso, esos pilotos eran proyectos secretos de la Armada norteamericana. O sea, yo no le voy a estar diciendo a la gente, ay, miren, rusos, estamos probando aviones que pueden viajar 4 veces a la velocidad del sonido. Y obvio, nadie lo sabía. Pero entonces la cuestión es, de ahí se tomaba la fuerza. Es que el piloto de Pan Am dijo que había visto, y ahí está la grabación de la entrevista que le hicieron al tipo.
Y ahí, esa era la base para que todo el mundo dijera, no, efectivamente, el Área 51 es donde están probando, donde están llegando los alienígenas. O sea, Roswell, a ver, o sea, esa vaina atravesó el espacio sideral para que le fallaran los frenos en los últimos 100 metros. Ay, parce. Entonces, Parce, el que no se le haya dañado el carro, el que no se le haya acabado la gasolina al menos una vez llegando a la estación de gasolina, no ha andado en carro y no El que venga no aquí le a haya hablar varado el mierda. carro pasando un puente, Y mire, si a ¿será que uno, estas leyes sobrepasan el universo? el carro de uno se daña en la peor parte en la que se puede dañar. Y lo mismo le puede pasar a un ovni. O sea, Es los verdad. alienígenas, En eso los Morphy yo no alienígenas, tenía creo la que, razón. yo no creo los que los aliens alienígenas estén exentos de la ley de Murphy. sí, Esa es una ley exacto, los universal. alienígenas ley universal. ancestrales viajaron por el universo y se vararon en el planeta donde hay gente que le gusta creer en conspiraciones. ¿Y que por de qué No, no? malas, pero es que la conspiración de los aliens es, ¿sí? Pero hay La una cosa, es conspiración, un hay una cosa, clásico Johan, ya. hay una cosa, Johan, y es los Foo Fighters. Es algo que yo sí realmente nunca supe entender. Es Estas una Un banda grupo cosas. de una banda de música mono de de Ibero grunge. Lindis. No, pero realmente, estos circulitos que viajaban alrededor de los aviones de guerra en la Segunda Guerra Mundial, se movían a velocidades extrañas y en teoría analizaban los vuelos. Y hay filmaciones y Eso hay eran nazis. testimonios. Pero mire, es que, vea, a ver, se los la voy a poner así, testimonios, mire. a ver, ahí sí toca decir como el Doctor House, ¿cierto? Y, y las filmaciones, pues hombre, pues es que filmaciones de 1943. Bueno, eso sí. Es que, exacto, o Es que sea, ya no se teníamos volvieron a unos, ver, vea, yo digo, ¿dónde están los videos de Alien hechos con un con un, Xiaomi Poco sí, sí, X10 con una cámara, ¿dónde? con esas No cámaras que los hay. son que puta, la luna se ve como si usted estuviera mirando por un telescopio de tamaño mediano? Yo con mi No teléfono puedo hay, tomar ya Bueno, unas no señores, hay. fotazas de la luna. ya que está muy bueno este tema de conspiracionismo de extraterrestres, vamos a hacer una excepción y vamos a hacer un quinto cuarto. Esto es muy extraño, pero vamos a hacer un corte en 30 segundos y volvemos con el quinto cuarto del cierre de Johan. Listo, Está listo, listo. buenísimo. No, eso se va a poner bueno, en serio, se va a poner bueno. Si quiere, haga el corte de una vez y No se volvemos. vayan, señores, no se vayan. Mentiras, verdades y otros cuentos. División de entretenimiento, Men in Black. Bueno, señores, regresamos y nuestro compañero Andrés tuvo que retirarse porque madruga mañana y nos dijo que 12 de la noche, señores, 12 de la noche Canadá, 11 de la noche Colombia, que no nos vamos a dormir. Temprano. Empezamos temprano. Hombres de No, negro. hoy ha estado súper bueno, la verdad. Gracias a Dios, Yo, empezamos antes temprano. de que volvamos rápido con el tema, yo les tengo una pregunta. ¿Por qué siempre el final del podcast es tan bueno? Es que ya uno está como tan metido en el tema que ya uno quiere como seguir y seguir ahí. Más chica, no, Jorge, ese mono atrás me está asustando mucho, hermano. Zombie Es Pussy. que, mire, la primera vez que apareció ese mono, Daniel se timbró, o sea, Yo lo vi la vez anterior y no lo había visto ni una vez. Y lo vi y me Si quieren verlo y asusté. lo pongo. Me asusté. en serio. Ok, Ya. Johan, continuemos. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Entonces, una de las grandes conspiraciones gira alrededor del Área 51. Sí, el Área 51 es una base militar secreta norteamericana en la que se prueba tecnología que se viene probando desde hace muchos años atrás. ¿Sí? La NASA es dueña de la mayoría. SR-71. Exacto, la NASA es la dueña de la mayoría de patentes de inventos tecnológicos modernos. ¿Y qué creen? ¿Que es que eso lo desarrollamos en 2 días? No, la teoría de la conspiración dice es que esa tecnología no la trajeron los aliens, o sea, los aliens nos trajeron los hornos microondas. No, pero espere. Un paréntesis. ¿Ustedes sabían que la evolución humana no pudo ser, sino que vinieron los extraterrestres y hicieron de alguna forma una combinación de genes con los neandertales para que pudieran llegar los Homo sapiens? Hablo de los Anunnaki y eso fue todo lo que quise decir de los Anunnaki. Uy, mire, yo en Bucaramanga conocí a un amigo a quien realmente aprecio, porque hablar con el man era muy bacán. Hablar con el man era una chimba, pero creían los Anunnakis. Ay, Dios. Pero O sea, es que yo creía en los Anunnakis. Anunnakis hasta hace 10 años, 12 años. No, Yo creo que este eso man es estaba muy parte, convencido. yo creo muy que eso es convencido. parte del desarrollo
al final, o sea, es parte como el desarrollo humano. Todos creemos, yo a los 15 años estaba convencido, es más, tengo los libros por ahí, todo. Leía cosas como esta, vea, yo le muestro. A ver qué es que lo... Y todavía lo tengo porque es que, ¿para qué lo otro? Cosas así, por ejemplo, Ok, ya. ciencia oculta, Oculta. Yo me leí, todo por yo ahí otro, visité Ganímedes hasta la mitad, muy aburrido. brujería, en fin. Eso es parte de la evolución, o sea, uno cree en esas cosas porque el ser humano es propenso a creer en esas cosas. Las Eh, explicaciones fáciles. Las sí, explicaciones no, y los fáciles. seres humanos somos animales, que eso está como grabado en la psique humana, o sea, nosotros estamos como programados por evolución para buscar patrones que le den sentido al mundo que nos rodea. De ahí, por ejemplo, la Correcto. pareidolia, uno ve caras por Ujú. todos lados, Caras ¿cierto? por todos lados. ¿Quién no ha visto la cara en los enchufes, ¿cierto? Las caras así, Es lo que hace todas sorprendidas. que Jesús se aparezca en un pocillo de café. En las empanadas y los buñuelos. Exacto. Y así, o En las hojas sea, de plátano. el ser humano es así. Yo creo que eso es parte de la naturaleza. Y es que, ¿quién no ha visto a El Jesús en problema los es lo que usted mosaicos de la dice, cerámica de los baños? el problema es quedarse ahí, ¿cierto? O sea, quedarse ahí eternamente, Sí, no, sí. no salir Mire, nunca vea, de... yo en mi adolescencia o sea, mis curiosidades iban más orientadas hacia lo que hay detrás de la religión. ¿Será que Dios de verdad sí existe? O En mi sea, y adolescencia mis yo, curiosidades iban más enfocadas en qué hay detrás de la falda. all right, ok. No, no, miren, yo incluso, vean, yo pasé noches en cementerios. Fui a dormir en cementerios, cagado de miedo. Sí, pero yo fui con la esperanza de realmente ver un espíritu, de Ah, yo pensé escuchar que con algo, Gómez. Yo ¿sí? fui a buscar huacas una Realmente, vez. exacto, o sea, yo realmente en mi adolescencia tuve una búsqueda de lo esotérico muy fuerte, a brujerías, a cultos Eso, satánicos, a todo ese tipo de cosas. Y yo realmente me decepcionaba mucho cuando veía a estos huevones matando una gallina o un gato. Y yo, ay, no, eso es parte de la ¿qué juventud, es? de cierta Sí, exacto. forma. Y yo como que venga, ¿en serio? O sea, esto es todo el satanismo, matar una gallina y hacer ahí una estrella de 5 puntos con sangre de gallina. Lucifer debe sentirse decepcionado. Yo era consumidor acérrimo de la revista Año Cero, por ejemplo. De Bueno, hecho, cuando tenía 15, 16 años, compraba la revista, y era cara, la desgraciada. La compraba cada mes, salía cada mes, creo. Llegué a comprar un montón, tenía una colección grande de revistas y de todo lo que tuviera que ver con aliens, con ovnis, Pero sí con es un tema muy de todo. adolescencia. Creo que todos caímos en sí. cosas así en la Bueno, adolescencia. entonces, bueno, para volver, venimos, o sea, los aliens, o sea, la existencia de vida extraterrestre es una conspiración, o sea, es una teoría, no una conspiración, una teoría muy fuerte en la actualidad, porque pues estamos en la era espacial, estamos en mera, o sea, estamos en el nacimiento de la exploración espacial con mejor y más tecnología, ya estamos por lanzar el James Webb. Yo siempre digo, estamos porque es la humanidad, esto Claro. es un hito humano. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hablamos del James Webb, no estamos hablando de 5 huevones que lo desarrollaron ahí en el garaje de su casa. No, esto es un proyecto en el que está el esfuerzo de miles de personas alrededor del mundo, en el que muchos han hecho un pequeño aporte y sin ese aporte eso no se vería consolidado. Estamos a punto de lanzar el James Webb, que es una vaina que nos va a poder ver, ¿sí? Realmente con mejor definición los orígenes del universo, ¿sí? Y, por ejemplo, yo se los digo así, a ver, eh, tengan en cuenta que el universo como nosotros lo estamos viendo, nosotros estamos viendo una singularidad espacio-temporal. Cuando nosotros vemos ese cielo estrellado allá arriba, estamos viendo un cielo estrellado que ha ocurrido hace miles de millones de años. Y estoy viendo aquí que ocurrió hace 75 mil millones de años, y al lado tengo otra estrella.
Y yo estoy diciendo, pues yo las veo ahí juntas. Pues resulta que El es que universo tiene 13.000. esta luz que estoy viendo acá, tiene X cantidad de miles de años, y esta que está aquí al lado, que brilla menos, tiene muchísimos más o muchísimos menos. O sea, estamos viendo un universo que no solo pasó en un tiempo y espacio pasado, sino que está transcurriendo, y lo estamos viendo en diferentes tiempos y espacios. ¿Sí? Entonces, decir que una especie alienígena vino de Alfa Centauro C, que está aquí a 4 años luz, quiere decir que esta gente pasó 4 años viajando a la velocidad de la luz para llegar hasta acá, diciendo que se pudiera viajar a la velocidad de la luz. Entonces, de entrada, una especie alienígena que viaja por el espacio a 4 años luz y llega hasta acá, es muy poco probable que la nave le fallen los frenos llegando. No, Sí. pero ahí sí Escúchame estoy de algo, yo le acuerdo voy a con decir él. por qué, yo le voy a comentar por qué. Ujú. Porque es que estamos hablando de tecnología que puede romper las barreras del espacio y el tiempo. Igual se le acaba el aceite, hermano. ¿Entiendes? O sea, a ver, explico. O sea, este tipo de tecnología literalmente solo podría ser concebida para nuestra imaginación por dioses. ¿Entienden? O sea, es un nivel de perfección tecnológico del que nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar. ¿Sí? Miren, se lo voy a poner así. En el 76 hice un experimento en el que se demostraba cómo un problema podía ser resuelto por un sistema que nosotros no entendíamos. O sea, un sistema que podía ofrecer una solución que no era lógica para nosotros. Eso quiere decir que hay posibles soluciones a cosas que nosotros podemos comprobar, o sea, como cuando dicen el carro funciona, yo no sé cómo funciona, no lo destape, esa cosa funciona y hace 5 años no lo ve un mecánico y no se le cambia el aceite. En serio, hay casos de ese tipo. Hay casos en el que un carro tiene 10, 12, 15 años en el que no se le ha hecho ningún tipo de mantenimientos y extrañamente el carro funciona. Y el dueño afirma, yo ese carro nunca le he hecho nada, gasolina y agua al radiador, pero el motor nunca lo ha tocado nadie y no sabemos por qué ese auto funciona. Entonces, ahí hay un montón de cosas, o sea, eso estamos hablando de probabilidad, o sea, hay una probabilidad de que esa cosa está funcionando de manera perfecta. ¿Por qué? Por una razón que nosotros no entendemos, pero funciona. Entonces, cuando nosotros vemos esta creencia de seres de otro planeta, o sea, yo no dudo que exista vida inteligente y consciente en el espacio y el tiempo. Uy, sí, claro, tiene que haber miles de civilizaciones, pero nosotros no hemos visto a ninguna. No hay evidencia científica de ningún tipo que diga que existe vida inteligente más allá de la nuestra. ¿Sí? Hay en este planeta observaciones y verídicas de objetos no identificados, pero no sabemos qué son. Puede ser el proyecto científico de una base que está probando un avión nuevo, que no estamos probando aviones nuevos ahorita. Miguel me decía, estamos en plena escalada armamentista. La escalada armamentista es desarrollo tecnológico de todo tipo. De hecho, la era espacial se le debe en gran medida al desarrollo de la escalada armamentista que hubo en el mundo después de la Segunda Guerra, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces yo voy a jugar a ser el abogado del diablo que me ha tocado en Listo. esta tarea estos días. ¿Cuántos años tiene el Homo sapiens en la Tierra? El Homo sapiens tiene aproximadamente, o sea, Unos 100.000 100, 200 años. mil años, no mucho. 100.000 años sí, promedio. ¿Hace cuánto escribimos los humanos? Hace 7.000 años, 7500. Por ahí 7.500 5.000 años. años, 7.000 está No, promedio. 7.500 años, sí. ¿Hace cuánto tenemos televisión? 100 años. Hace 100 años Menos. más o menos. ¿Hace Menos. cuánto? O No, sea, más. estamos Como en diciendo el que, 40 y algo, o sea, que son como unos 80 años. estamos diciendo que los humanos tienen en la Tierra, el Homo sapiens tiene en la Tierra millones de años, pero solamente hace, 100.000 años. No alcanzamos ni siquiera 200.000 años. perdón, 100.000 años,
pero solamente hace unos pocos años, o sea, una pequeña fracción de esos 100.000 años, 7.000 me dijo desde la escritura, 7.000. aprendimos a escribir. Y de esos Ujú. 7.000 años que aprendimos a escribir, porque fisiológicamente, somos los mismos desde hace 100.000 años. Sí, No, prácticamente. Hemos bueno, venido evolucionando los últimos Espere, básicamente mil déjelo sí, años, que pero termine que yo básicamente voy a sí. meter la cucharada. Ok, eso quiere decir que nosotros llevamos solamente estos 7.000 años escribiendo y en estos últimos 100 años hemos desarrollado todas las tecnologías para salir a la luna, para ver televisión, para tener un aparato así pequeño que nos hace la comunicación con todo el resto de personas del mundo y para Exacto. tener todo ese tipo de tecnología. El salto tecnológico Entonces, tan grande que hemos tenido. entonces, Bueno, han ¿no habido vino un dos saltos. extraterrestre que vino y nos enseñó a escribir? Ahí No, ya. han habido dos saltos grandes, y yo sé que me van a apoyar en esto. Uno es el salto del neolítico, que es más importante que este mismo. El salto del neolítico es mucho más importante porque es cuando la gente se da cuenta de que hay más gente y que si se unen pueden defenderse mejor de las adversidades de los animales y empiezan a construir ciudades, cuando empieza el sedentarismo. Eso es más importante que esta época tecnológica que estamos O sea, viviendo, cuando porque es empezamos que a fue la que domar, marcó, cuando marcó el empezamos a punto de domar los quiebre, pastos. que es la que marcó el punto de quiebre de la humanidad como civilización a la humanidad como un animal más dentro de Que la iba de cadena un lado a trófica. otro sin, Esa es más sin un importante. Y la propósito. segunda, esta como tal, son factores específicos muy claros que los dan. Uno, el colonialismo. Y la época victoriana se llama así precisamente porque los ingleses, aparte de conquistar y colonizar, llevaron cultura a todos lados, no como los españoles lo hicieron, pero sí llevaron la cultura La y cultura. llevaron tecnología, Es ayudaron innegable. a que se comunicaran puntos que antes eran imposibles de comunicar. Por lo menos, mucha gente cree que los indios de la India son brutos, pero resulta de que los científicos, no los científicos y matemáticos más grandes que dieron en esa época victoriana, salieron de allá. De allá. Obvio. La era Ahora, victoriana se llama así por la reina Victoria. por la reina Victoria, pero es que esa fue el mayor esplendor del Imperio Británico, donde se Así unió es. casi todo el planeta. Sí. Ahora, hay otro salto importante y que la gente lo obvia mucho y es donde empiezan a decir, no, son aliens, son aliens, son aliens. Y en realidad ese salto se llama Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se debe? Como se puede replicar, o sea, se ve replicado en este momento con la pandemia. Está todo el mundo enfocado en algo. Alemania Pero es estaba que, enfocada en salir del atolladero donde estaba y creó una burbuja económica, porque Alemania era una burbuja económica que tenía que explotar y explotó en medio de guerra. Esa burbuja fue apoyada por una carrera armamentística en donde Alemania avanzó muchos años por delante de las demás naciones del mundo, pero Estados Unidos logró el avance tecnológico que fue que marcó la guerra mundial, que fue el átomo, desintegrar el átomo. Desintegrar el pero es átomo. que O sea, ya, por todo el ejemplo, mundo sabe que los alemanes estaban apoyados por extraterrestres. Sí, claro. es que esa es la Eso es de cosa. dominio público. O sea, miren, vea, Claro, sí. por ejemplo, vea, en estos días, y mire, y lo traigo acá, y lo traigo aquí, esto que yo les estaba comentando sobre el salto tan enorme que supone otra vez el mono allá detrás de Jorge. Bueno, me asustó a mí un montón de veces. Sí, Deje de mire, ser así, loca. el salto tan enorme que supone la computación cuántica. Sí, o sea, Sí. sí, como todo el mundo se imaginó, Skynet, vamos al futuro, Skynet, las máquinas matando humanos, sí, las máquinas matando humanos. Lo que hemos descubierto es que ni siquiera sabemos cómo es que esta cosa nos va a borrar del mapa. Pero eso es La paranoia cuestión, también. no, escúcheme esto, mire, escúcheme esto porque es que esto es muy serio, el debate es muy serio, Pues el yo ya debate es leí eso y me filosófico. pareció Ya, mire, paranoia. vea, lo que pasa es que, mire, Miguel, usted no va a escuchar de esto escrito en ningún foro de internet porque es que ningún científico serio se va a poner a escribir este tipo de cosas para que lo tomen por un loco pendejo, ¿entiende? O sea, yo estoy hablando del debate real entre científicos al que yo, como estudiante de física, he podido tener acceso y que usted no lo va a conseguir en un foro de Chan Chan, ¿cómo es? De 4chan en internet, ¿sí me entiende? O sea,
aquí yo estoy escuchando hablar a monumentos. Este man nunca, ¿Sí? nunca ha buscado un tablero de Reddit. O sea, estoy hablando de que aquí estoy escuchando hablar a profesores de Harvard, de Princeton, de Yale, matemáticos súper Bienvenido reconocidos. a Reddit. Exacto, o sea, yo estoy escuchando hablar a tipos a los que les pesa el culo y que ellos dicen, bueno, las personas que están acá, o sea, ellos dicen, bueno, ya acabó la clase, vamos a hablar un poquito de esto, porque es que siempre en estudios de física dicen, olvídense de la filosofía detrás de esto. O sea, olvídense de la filosofía detrás de la cuántica, porque aquí vinimos a tratar de explicarles mecánica cuántica. Yo no estudio eso, pero pues muchos amigos que sí lo estudian y pues hablamos de eso. Sí, sobre todo los que están ahorita trabajando con programación y que son matemáticos y que ya tienen un doctorado en física. O sea, manes que tienen 20 años estudiando y son gente de mayor de 50 años, pelones casi todos. ¿Sí? Entonces, ellos llegan y dicen, bueno, miren, la cuestión es la siguiente. A ver, vamos a decir que hay una montaña, ¿sí? La Tierra tiene una montaña. Y entonces vamos a resolver este problema. Vamos a crear unas paticas que caminen por esa montaña para atravesar los obstáculos que esa montaña tiene. ¿Ok? El objetivo es ir de aquí a acá y atravesar la montaña. Entonces, de un momento a otro, entre todas las soluciones, encontramos que hay una solución que nos reporta el inicio y el final. Y decimos, venga, ¿y todos los pasos qué? Pues nada, simplemente es unas patas tan grandes que lo único que tuvo que hacer fue dar un paso y ya atravesó todo el problema. Nosotros decimos, no, pero es que hay física de materiales, los materiales tienen una resistencia, con lo cual nosotros no podemos crear en base a la gravedad unas patas tan grandes porque ningún material existente en el planeta puede resistir algo como eso. Pero oigan, la respuesta está ahí. La respuesta es lógica, no para nosotros, pero es una respuesta real. En un paso atravesó todo. ¿Cómo se dio eso? Entonces llegamos y decimos, oigan, hubo un salto científico enorme en la Segunda Guerra Mundial que se firmó un precedente en el que nadie daba por, oiga, fue madre, impresionante. Estos tipos desarrollaron la energía atómica y dejaron a todo el mundo con la quijada en el piso. El salto que se suponía, que supuso la energía atómica, es tan grande hoy en día como a nosotros hablar de la computación cuántica. O sea, nadie lo daba por sentado, nadie lo daba por hecho. O sea, que hablaran en 1900, que hablaran un año antes de la bomba atómica, de energía atómica, en los círculos de física era que lo miraran así como que este man que fumó. Eso es imposible. Y cuando explotó Hiroshima, y cuando explotó Hiroshima, dijo el fundador de la marca de fotografías, muy famosa en Colombia, siempre se me olvida, de Japón, pero la tecnología que usaban, Nikon era Nikon la marca de cámaras de fotografía. Sí, Nikon. Me parece que era Nikon, o sea, él llegó y dijo, wow, definitivamente es otro nivel. Él dijo así, deben estar por lo menos 50 años más avanzados tecnológicamente de lo que estamos. O sea, el tipo decía 50 años más avanzados que nosotros. Los científicos alemanes de la Alemania nazi decían, están 20 años por encima de nosotros. ¿Sí? Ahora, lo que supone el salto de la tecnología cuántica es que eso no es ni siquiera nuestro. O sea, en el momento en el que pongamos a correr una inteligencia artificial basada en un sistema cuántico, no somos nosotros. No es la humanidad haciendo algo. Es poner a una inteligencia que tiene la capacidad de cómputo que nosotros no tenemos a hacer cosas que nosotros no sabemos que se pueden hacer. Esa cosa, o sea, para ponérselo así, todas las computadoras del mundo, como lo decía Miguel, que es que todas las computadoras del mundo no tienen la capacidad del 0,000000000% del mejor computador cuántico en este momento. ¿Sí? O sea, esta cosa tiene la capacidad de evolucionar en cosa de minutos, lo que no tiene la historia universal escrita de 13.500 millones de años. Esto es una cosa impresionante. O sea,
nosotros podemos despertar una singularidad. Yo sé que les dijo que la inteligencia es un epifenómeno exclusivo de la carne. La inteligencia artificial es algo que ya existe. Déjenme comentarles que la inteligencia artificial ya existe. Y si nosotros creamos una inteligencia artificial y la basamos en un sistema cuántico que es una inteligencia que puede saber el sí y el no de todo lo que ha existido a la vez, oigan, eso es Dios. Eso es Dios. Pero nosotros sabemos de eso hace mucho tiempo. Lo sabemos hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el debate científico preocupante? Es que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Es correcto. Y es así, o sea, y no sabemos. La ciencia, ¿qué es lo que tiene como base para no caer en las cuestiones de la creencia? Daniel, usted que hablaba hace un rato de esto. La base de la ciencia es, y por eso decimos que pues, no sabemos, o sea, no hay vida alienígena, no hay vida inteligente más allá de eso. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia de ello. ¿Y qué es lo que la ciencia trata de hacer? No creamos en cosas de las que no tenemos evidencia, porque entonces nos vamos a volver creyentes. Y la idea de la ciencia es, vamos a ver la vida desde el punto de vista de lo que sabemos y no de lo que creemos. Porque si vivimos nosotros, los científicos, desde el punto de vista de lo que yo creo, uy, créanme, yo creo cosas muy locas con todo lo que he leído, porque soy un humano y tengo mis teorías súper rarísimas y loquísimas. Algún día las hablaremos en un podcast. Vamos a hacer un podcast de ¿en qué creen ustedes? Y les apuesto que va a ser un podcast muy bacano, que de pronto sin miedo a que nos juzguen, digamos, venga, ¿en qué cree usted, Daniel? ¿En qué cree usted, Jorge? Uy, yo muero por escuchar en qué cree Jorge. Yo creo que me tomaré este vino. Yo creo Sí. que ya estamos un poquito largos, Johan. ¿Sí? Entonces, las Yo teorías, creo que Johan entonces, necesita experimentar más por la ciencia. entonces sí, O menos, no estoy seguro. las teorías conspiranoicas como tal son eso, lo que la gente cree que está pasando en el mundo y las posibles interpretaciones que ellos le dan a eso. Y cuando hay una idea que hace el suficiente eco como para que 150,000 pendejos en terraplanistas la crean, pues le dan recorrido, le dan eco y se hace popular. Porque para todo hay tema y todo el mundo cree un montón de cosas. Sí, como nos lo veían estos días, pero venga, la noticia cómo puede ser falsa si dice lo que yo creo. Entonces, allá afuera hay un montón de gente pensando que de verdad la Tierra es plana porque es que ellos no entienden cómo se pudo calcular la curvatura de la Tierra. ¿Cómo es eso? Y pues de verdad, yo nunca he visto que sea plana, redonda, yo creo, y vienen y escuchan una explicación simple, sencilla de por qué la Tierra es plana y para ellos es correcta. ¿Por qué? Porque refleja lo que ellos creen, el sesgo de confirmación. Ah, no, y sin duda la Tierra es plana. Y el terraplanismo va a ser un movimiento que va a seguir sumando adeptos en vez de cada vez tener menos. En la era más avanzada de la tecnología del hombre, donde tenemos la Biblioteca de Alejandría en la palma de la mano, y ellos la usan para creer en terraplanismo, o en el Juanón, sí, o sea, ese tipo de cosas siempre van a seguir sumando más gente. ¿Cuál gente? Como me decía Miguel, que me decía, me fastidia usted cuando habla de la gente. Pues que gente estúpida hay por montones, ¿sí? Nosotros mismos éramos gente estúpida cuando teníamos 14, 15 años y creíamos esas cosas re locas en las que creíamos, ¿sí? Lo que pasa es que pues nosotros aquí casi todos hemos sido personas que creo que hemos sido muy curiosos todos y nos hemos preguntado en algún momento por qué yo creo en lo que creo. Porque es que la teoría, la conspiración es eso. ¿Yo por qué creo lo que creo? ¿Y en qué me baso para creerlo? ¿En lo que me dijo quién? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿Qué sabía mi papá de esta vaina? ¿Qué sabía mi mamá de esto? Sí, la vecina, el primo, el tío, el sobrino de un amigo. En eso basamos ese tipo de creencias y pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, Lo que dice Johan de la gente, me acuerdo de una frase de un escrito de Alberto Cortés que se llama Los pendejos. ¿qué decía el escrito? Él dice, mi abuelo era un hombre realmente valiente, solamente le tenía miedo a una cosa, le tenía miedo a los pendejos. Pueden elegir presidente. Un día le pregunté por qué y me dijo porque son muchos y no hay forma de cubrir semejante frente. Son tantos que podrían elegir un presidente. Sí, yo le colgué esa imagen hace poco Sí. a
A A mí, Johan a mí. en Y Facebook. por temprano que te levantes a donde vayas, ya está lleno de pendejos. Buenísimo, Bueno, buenísimo. señores, esto vamos a cortar, pues ya estuvimos muy largos el día de hoy. Voy a hacerles una pregunta rápida para ya cerrar. Es que Y venga, es- nosotros somos pendejos. Puede ser, puede ser. ¿Seremos Eh, pendejos? pero creo que la definición de pendejo, bueno, no la recuerdo en este momento. Ya estoy desvariando por la hora. Señores, Mi mamá siempre dijo que estúpido es el que hace estupideces. Forrest Gump. ok, Buena, buena. una pregunta rápida y un favor que les voy a pedir. La pregunta es, ¿qué película, canción, libro recomiendan de conspiracionismo? Eduardo. ¿De conspiracionismo? No, Sí, una novela, algo no que sea hay. entretenido, que uno diga relacionada con el tema. No sé, tipo Dan Leer el terror. Brown. Yo lo que sí puedo recomendar es el libro en el que principalmente me basé para este podcast, que se llama La secta de la Tierra plana, del señor Alarcia Mena Oscar. Pero lo Y recomienda para que uno se quiera no vivir más después de leerlo o para que entienda los de hecho, el terraplanistas. tipo dice al principio que si usted es terraplanista, pues mejor no lea esto, porque se va a sentir Bueno, muy mal. Ah, ok. muy bien, muy bien. Jorge, ¿qué recomendación? Mm, Yo encontré un libro que se llama Escapando del agujero del conejo por Ok, Mick West. sí, lo he escuchado. Es un libro acerca, Mick West se toma la molestia de explicar todo el proceso de qué es QAnon y cómo desmentir cada uno de los cuentos que QAnon monta y da consejos a la gente que sufre con parientes que están metidos en este cuento para cómo lidiar con ellos. Ok, súper, súper, listo. Súper recomendado entonces, Miguel. Recomendado, libro, película, obra de arte. Película, Una mente brillante. Una mente brillante, ¿cuál es? Recuérdame. La de Maximus Meridius Decimus, comandante de las tropas Fénix, general del Ah, desierto ya, del ya norte. recuerdo cuál, sí. Una película de... Que el tipo cree que es Que paranoico. todo está oculto en códigos escritos, le mandan códigos en el periódico y él se imagina un universo completo con un Un hombre negro soldado americano que lo acompaña a todos lados, que es como un general. y un hombre negro que lo persigue y todo el cuento. Exacto, y todo está acá. Ok, muy buena, muy buena. Johan, recomendado. Yo, miren, para que vean que todo está en la mente, el hombre que calculaba. La historia de un hindú que básicamente fue la persona que nos ilustró sobre agujeros negros Chandrasekhar. y en el que se basó Einstein y Bose para hacer sus teorías. Y todo el mundo estaba tan asombrado con la inteligencia de este señor y el conocimiento matemático, porque fue la primera persona realmente en agarrar y decir, miren, esto es un agujero negro. El Porque era nombre es algo que impronunciable, el apellido es Chandrasekhar. sí, entonces este personaje llega y cuando todos estos catedráticos ingleses asombrados le preguntan, venga, ¿y usted cómo llegó a esa deducción? Él llega y les dice, Buda me lo mostró en un sueño. Buena respuesta. Ok, Y señores, la vida de él fue muy triste. Él murió de una manera muy mal, murió muy mal. Dice, señores, esto, un favor antes de irnos. Resulta que hay una película que yo vi hace muchos años que se trataba de, no sé si fue con Bruce Willis, Ahorita vuelve y dice Soccer Punch. no, una persona, Armagedón. una persona que utilizaba este sombrero que estaba utilizando hoy Miguel, de plateado, que decía que los estaban escuchando, que creía en todas las teorías conspiracionistas del mundo y resulta que le terminó pegando a uno y su aventura comienza cuando le pega a esta teoría y empieza a perseguirlo el gobierno para callarlo por haberle pegado a esa teoría conspiracionista. ¿Recuerdan ustedes el nombre de esa película? No, bueno, que no lo he entonces visto. al oyente que lo haya visto, de los 20 que nos escuchan, les pido el Comenten. favor que lo 16. comenten. Y si no, yo para el próximo podcast se las tendré porque la recordé mientras íbamos hablando y realmente es una película de los 90
tiene acción, tiene aventura y pega perfecto con el tema de hoy. Señores, muchas gracias por habernos escuchado. Les digo a las personas que nos escuchan que vamos a hacer este podcast cada 15 días para poder hacer profundidad tranquilos en nuestro tema y vamos a hacer un nuevo programa de noticias de tecnología, ciencia y cosas frikis que esperamos a ver cómo nos va a salir esta semana. Gracias a todos, señores. Gracias a todos por haber venido. Buenas noches. Noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye.